Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Economía en Corto pretende analizar temas relacionados con la economía mexicana, con reflexiones que resultan interesantes y motivantes para nuestro auditorio. Ante la situación de emergencia por la COVID-19, la ONU ha tomado responsabilidad de estudiar y advertir a los gobiernos sobre los estragos que sus políticas económicas han causado en el planeta. Un informe de agosto del 2021 subraya los detalles de una emergencia cuya magnitud no vemos o no queremos ver del todo. Todo esto hablaremos hoy aquí en Economía en Corto. El día de hoy en el estudio de Economía en Corto nos acompañan Cintia Elizabeth Flores, licenciada en Arquitectura. Bienvenida. Muchas gracias. Brenda Lisbeth Paz Luna, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Bienvenida. Gracias. Y Tania del Villar, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida. Gracias, Patricia. Gracias a las tres por estar aquí el día de hoy con nosotros. El sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, afirma que el clima está cambiando en todos los rincones del planeta, a una escala sin precedentes. Algunos de estos cambios serán irreversibles por miles y cientos de miles de años. Solo una acción energética y duradera de la reducción de gases de efecto invernadero puede limitar su alcance. Tania, quiero empezar contigo y quiero que platiquemos primero a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué consiste el daño que le hemos hecho a nuestro planeta? Patricio, todas las personas que habitamos en este planeta Tierra nos hemos visto la necesidad de crear actividades que son fundamentales para nuestra existencia. Dichas actividades se han clasificado en diversas. Una de ellas son la industria. Como tal, la industria ha fomentado el índice de gases que han afectado a nuestro planeta. El 95% de las actividades humanas nos han orillado a tener mayor índice de contaminación. Esa es una de las vertientes por las cuales podemos partir. Isabel, ¿cuáles son las principales acciones de la humanidad que nos han llevado a estar en este punto en la crisis climática que tenemos? Bueno, creo que esta crisis la originamos al inicio de la Revolución Industrial y desde 1850 no hemos cambiado nuestro modelo de producción. Seguimos teniendo un modelo de producción lineal en el que no se cubre la externalidad de los costos, o sea, hay costos sociales, ambientales, ¿no?, económicos, derivados de la producción que se tiene. También otra cosa importante es la degradación que tenemos de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad. Esta gráfica, ¿no?, de los límites planetarios, y en casi todos hemos rebasado el límite. No nada más eso implica la pérdida de especies o la afectación en entornos ambientales, sino que también eso nos está afectando a nosotros en temas de salud pública, de educación, en temas a lo mejor culturales o incluso de bienestar psicoemocional, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que empezar a ver un modelo diferente en la producción. ¿Tú estás de acuerdo, Brenda? ¿O tienes otras acciones que han contribuido a lo mal que estamos hoy? Bueno, yo creo que son responsabilidades comunes y diferenciadas. O sea, cada sector de la sociedad, entendiendo a la sociedad compuesta por un sector privado, público y social, que es cuando se conforma como de organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todos tenemos una responsabilidad ambiental y climática. Sin embargo, creo que en este sentido se ha permitido mucho el desarrollar un modelo económico insostenible. Okay. O sea, los recursos naturales o los recursos del planeta son limitados y eso no se está como viendo a la par de los beneficios económicos o el ingreso que puede tener una industria. Entonces, cuando se habla de cambio climático, existe una responsabilidad compartida, no solo entre los países del mundo, sino también entre los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, Brenda, tú que ya estabas empezando a hablar sobre las responsabilidades, para ti, ¿quién podríamos decir que es el principal culpable de la emisión del carbono del mundo? Yo creo que no es cosa como de señalar culpables, sino acciones que han ido pues impactando en la vida humana. Yo podría decir que en un primer momento sería como el sector privado, que siempre se ha tenido como esta cosmovisión de ver el ingreso propio del burócrata, sí, del burgués, y por otro lado al sector público por permitir este nuevo modelo de producción con base en figurar como una figura de poder política económica a nivel mundial que puede prevalecer o hacer prevalecer sus intereses frente a otras economías fuertes. Por eso tenemos esta subdivisión de países en desarrollo y países desarrollados. Entonces es difícil competir con eso y se sigue sustentando este modelo. Claro.
Isabel, para ti. Creo que es la no responsabilidad en cada una de las actividades, como mencionaba Tania, pues cada actividad humana implica una aportación, por lo general una aportación negativa, bueno, Claro. extra, a las emisiones de CO2 que nos están generando este tema de cambio climático. Pero a veces no somos conscientes de qué tanto impacta esa aportación, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de movilidad, siempre te dicen, la movilidad es de las mayores fuentes de emisiones, o la industria. Sin embargo, nosotros como ciudadanos a veces solapamos ese tipo de acciones o actividades al no exigir que haya un cambio. Para ti, Tania, ¿es el gobierno, es la industria privada, es la sociedad civil? Yo creo que todos formamos Ok. una mancuerna y hemos tenido un cierto grado de responsabilidad, tanto el sistema como los gobernados. En este sentido, ¿quiénes son quienes fomentan este sistema? Quienes fomentan la producción, quienes fomentan la contaminación, somos nosotros, quienes estamos siendo los consumidores, quienes estamos de alguna forma tomando todo de forma desechable. Ya no pensamos en cosas a largo plazo, ya las estamos tomando y desechando en cuestión de segundos. Y eso, claro, que va fomentando más la contaminación y lo que hasta los grados que hoy hemos estado visto. Pero entonces, ¿qué rol juega cada uno de estos tres sectores que ahorita acabo de mencionar para la lucha en contra del cambio climático? Tania. Los tres sectores me parece que tienen un papel fundamental. No es una lucha, es una contribución. Cada uno tiene que poner políticas, sistemas que fomenten el cuidado del medio ambiente desde sus trincheras, desde donde se encuentren. Nosotros reciclando, haciendo actividades, los sectores industriales, cuidando la diversificación de dónde van a parar todas esas sustancias que hacen uso, también en las políticas públicas. Todo es un conjunto y somos un equipo. Isabel, ¿y para ti lo están haciendo? Sí, no, o sea, sí está como este tema de la Agenda 2030 y los ODS, y incluso hay unos que te hablan de consumo responsable, ¿no? Hay otros de acciones climáticas. Sin embargo, se quedan cortos ante la emergencia climática. Es más, estamos hablando todavía de cambio climático y no de una emergencia climática, de una crisis climática. Todavía le seguimos poniendo estos nombres soft en vez de realmente ver que estamos a punto de llegar a un nivel de inflexión, ¿no? A ese punto de inflexión y que pues ya no va a haber marcha atrás, ¿no? Las medidas sí deberían ser más estrictas, si bien están estas discusiones de que los países en desarrollo todavía tienen derecho a desarrollarse todavía más, no pensamos en otros modelos, ¿no? Okay. Entonces, digo, eso es como a nivel global, pero también en el ámbito cotidiano, en nuestro argot no estamos hablando de crisis o de emergencia climática y de qué acciones podemos impulsar desde nuestro entorno inmediato, ¿no? Hace rato, detrás de las cámaras hablábamos de estas comunidades que están surgiendo por todas partes de, bueno, terminando tal reunión o tal actividad los fines de semana, pues nos vamos a cuidar el huerto comunitario, la composta. Y creo que son cosas que también se deben impulsar debido a la emergencia que estamos viviendo a nivel planetario. Ok. Y Brenda, para ti, estos tres sectores, ¿están haciendo algo para luchar contra la emergencia climática? Yo considero que sí. O sea, como bien lo mencionaban, yo concuerdo con la compañera Tania de que somos un equipo y que al final de cuentas todos tenemos que colaborar y de alguna manera todos ponen su granito de arena. Tenemos el sector privado que cuenta con mecanismos de desarrollo limpio, en el cual el sector público cuenta con un fondo de cambio climático que funge como un fideicomiso para concentrar recursos, encaminados a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2, pero de ahí se derivan otros 5 que vienen en el protocolo de Kioto, en el anexo A. Pero también la sociedad civil ya está actuando, o sea, no solo en organizaciones no gubernamentales, ¿Cómo sino qué también... acciones? ¿Se podrías enumerar alguna acción que está haciendo la sociedad civil? Claro, en la urbanidad tenemos como a los huertos urbanos, en sectores rurales ya tenemos a estos eventos que son conocidos como conflictos socioambientales, del cual Víctor Toledo había anunciado en 2016 que se registraron 450 conflictos socioambientales
hasta esa fecha en medios periodísticos. Entonces, de ahí la sociedad civil empieza a actuar en un sentido de, primero, concientizarse de que ya no estamos en una fase de cambio climático, sino en una fase de emergencia climática, de crisis climática, de que el día cero, que es cuando ya no tengamos acceso libre al agua y tenga que ser suministrado, está cerca de que el día de la sobreproducción, por ejemplo, en el 2021 fue el 29 de julio, que ya agotamos todos los recursos que pudimos haber usado en este año y ahora se está sobreexplotando a la naturaleza. Entonces, primero es eso, que la sociedad civil, primero, le interese el tema, se informe, se acerque y vea qué acciones puede hacer pequeñas, ya sea con esto de colaborar en huertos urbanos o con acercarse a una ONG o a un colectivo. Claro. Bueno, ¿y ustedes qué percepción tienen sobre la responsabilidad humana en cuanto al cambio climático? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. No le cambie. Un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático demuestra que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en un 1,1 grados centígrados desde el periodo de 1850 a 1900 hasta la actualidad. Más alarmante es el hecho de que el estudio predice que se espera que la temperatura global alcance o supere los 1,5 grados centígrados o más de calentamiento en los próximos 20 años. Estamos hablando de economía y calentamiento global. Los científicos especializados en calentamiento global coinciden que con un aumento de 1,5 grados Celsius habrá más olas de calor, las estaciones cálidas serán más largas y las más frías más cortas. Y con un aumento de 2 grados Celsius, los eventos extremos del calor serán más frecuentes y se llegará a niveles de tolerancia críticas para la salud y la agricultura. Los problemas del agotamiento de los recursos y la degradación ambiental generan la búsqueda de nuevas energías sustentables. En primer lugar, quiero preguntarles, Isabel, hablando del reporte del IPCC, ¿qué facultades tiene ese órgano y otros como la ONU para combatir el cambio climático? Bueno, creo que la desventaja que tienen estas agencias internacionales, bueno, tienen una ventaja, ¿no? Que permiten el diálogo y la negociación entre los estados y los estados-naciones, ¿no? Sin embargo, las acciones, las recomendaciones o los tratados que se emiten no necesariamente son vinculantes. Okay. Entonces, eso limita muchísimo y se queda a la buena voluntad de los países si cumplen o no esos acuerdos. Desafortunadamente, el hecho de que no se tenga un compromiso real nos tiene en la situación de emergencia climática actualmente. Y yo creo que más que ellos sean quienes sean la autoridad en estas agendas, creo que las personas que realmente están viviendo en el campo, que tienen una lucha diaria o que tienen una afectación diaria, incluso sociedad civil, las personas activistas que no están siendo titulares de estas luchas, son quienes están llevando realmente la agenda de cambio climático o de emergencia climática, ¿no? Para ti, Brenda. Bueno, como ya lo comentó mi compañera Citlali, pues no, los acuerdos en papel dicen que son vinculantes. Okay. Pero si analizamos con el protocolo de Kioto, cuando se aprueba el segundo periodo, no entran a este acuerdo países como Canadá, Japón y Rusia, lo cual no significa que Canadá no tenga políticas de cambio climático en cuestión de mitigación y adaptación a nivel nacional o en sus provincias, porque ellos no se llevan como estados, Sí, son provincias. Entonces, en ese sentido, yo diría que con hechos pasados o más recientes, con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París con Trump, yo creo que lo que hace falta es que el hegemón mundial o el líder mundial económico tenga como la firmeza o el interés de atender la emergencia climática y jalar a todos los países a un consenso. México tuvo en el sexenio de Felipe Calderón la COP16, entonces fungió como un papel, como un país negociador entre países en desarrollo y países desarrollados. Yo creo que puede haber, no solo se necesita un líder o un hegemón, ya sea Estados Unidos o China, porque hay que considerar a China como ya un hegemón mundial, pero que también otros países en desarrollo pueden tomar esa bandera, que como la ha tomado Francia, y decir, ¿saben qué? Nos ponemos a negociar, ya sean cuestiones de
adaptación y no tanto darle este peso, este privilegio a cuestiones de mitigación. Pero también seamos sinceros, políticamente es muy complicado hacerlas vinculantes. No por nada llega siendo solamente como un acuerdo y no es una ley. Porque políticamente en varios países, digamos, el cambio climático o A no es relevante o B es un tema político interno, ¿no? Entonces, hacer consensos entre las grandes potencias internas es muy difícil. Entonces, también hay que pensar que políticamente es muy difícil lograr acuerdos que sean vinculantes, estos tratados que acabas de decir. Pero, Tania, estos, o sea, ¿tienen resultados estas medidas que se han tomado, que se han llevado a cabo hasta ahorita? Sin duda yo considero que sí, que son importantes porque la organización ha emitido diversas recomendaciones. Pensemos, yo soy la organización, cada uno de ustedes son un Estado. Emito recomendaciones generales y ustedes van a adoptar lo necesario para hacer políticas que implementen protocolos a seguir en el cuidado del medio ambiente. O sea, cada uno de ustedes se va a adecuar dependiendo de su demografía, dependiendo de su población, dependiendo de sus necesidades. Esa es la importancia que emite la organización. O sea, yo considero que sí han sido funcionales y que es importante que cada país se reúna para ver aspectos de carácter general. Sí, pero yo creo que es difícil que se quede todo al aire, ¿no? Porque, como dices, son recomendaciones. Y algunos países, como bien nos comentaba Brenda, se los pueden hacer o no hacer, porque siguen siendo recomendaciones y no, o sea, pueden firmar. Y muy bien, está muy bien la foto de que vamos a acatar para las recomendaciones de la COP, por ejemplo, de los acuerdos del país. Muy bien. Y, o sea, si no se lleva a lo local, todo se queda en palabras y no en acciones, ¿no? Entonces, para continuar, yo quiero preguntarles, ya vámonos ahora sí a platicar del ámbito nacional, ¿no? ¿Qué consecuencias ambientales tiene para México el cambio climático? ¿Y cómo estamos parados en el ámbito climático? Bueno, de entrada, México en el Acuerdo de París se comprometió a que iba a reducir sus emisiones entre un 30 y un 50%, no recuerdo bien el dato. Sin embargo, creo que estamos lejanos todavía a esa meta, ¿no? Y la otra es que las afectaciones en el presupuesto público son muy tangibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la calidad del aire y las enfermedades, de no reducir nuestras emisiones globales, ¿no? Y si es que aumenta la temperatura, tan solo el gasto para salud aumentaría un 36% por cuestiones de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces estamos viendo que es algo tangible, o el gasto, este año el 85% del territorio nacional está en la peor de sus sequías, desde que se ha monitoreado La desertización. Exacto, ¿no? La desertización en el país. O sea, realmente estamos en una situación muy grave. El año pasado rompimos récord en temperaturas altas. Sí. O sea, es algo que lo vemos de manera tangible y al final las poblaciones vulnerables van a ser las más afectadas. Hay unos estudios que hizo la UNAM en donde dicen que, por ejemplo, estados como Chihuahua y Yucatán, la pobreza alimentaria va a aumentar de un 23 a un 24%, ¿no? Y eso sí es un tema que se debería tomar en la agenda pública, porque al final todos somos afectados ambientales. Pregúntale al 85% más bien pregúntale a las personas que viven en ese 85% del territorio, o pregúntale a las personas que fueron afectadas en los últimos huracanes en Jalisco, en Puebla y en Veracruz. Sí. ¿No? El problema es la falta de información y que uno mismo se asuma como afectado ambiental. Claro. Para ti, Brenda. Yo considero que hay mecanismos institucionales y de política pública a nivel nacional. La Ley General de Cambio Climático menciona que existe el Plan Nacional de Cambio Climático, que se deriva el Programa Especial, la Política Nacional de Adaptación, la Política Nacional de Mitigación, pero a nivel estatal y municipal es difícil que eso se lleve a cabo por las aportaciones que ellos reciben del presupuesto de egresos de la federación. Entonces, en ese sentido, puede que no sea prioridad justo para atender esto de la pobreza alimentaria. Otro factor es que se tiende a ver a la salud como un sector de gasto y no de inversión.
Entonces, al no tener este ingreso y dedicarse un poco más a la investigación, se pierde de vista que hay enfermedades o que se están produciendo nuevas enfermedades o se repiten enfermedades anteriores que se están volviendo a vivir en el presente por cuestiones climáticas. Entonces, en ese sentido, pues yo considero que los instrumentos hay, igual existe el Consejo de Cambio Climático, al cual no hay un presupuesto etiquetado en el PEF para que pueda realizar sus actividades, el cual está conformado por sector social, privado y académico. Entonces, si hay gente que está interesada en esos temas, ¿por qué no se le está dando como este presupuesto a? Porque obviamente no figura en la agenda pública, como bien lo comentaba. Y perdón que vuelva a meterme. Sí, por favor. En México gastamos 34 veces más en fondos de emergencia después de un desastre que en prevención. Y es un país altamente vulnerable al cambio climático. Lo vemos en todas sus zonas costeras. O sea, tenemos mar de los dos lados, pero además tenemos zonas altamente vulnerables, como es la península de Yucatán, como es la zona norte del país, ¿no? En donde hay incluso una crisis hídrica, o en las zonas montañosas. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver en esta cultura de la prevención, dejar de ver todo como un gasto y empezar a invertir en resiliencia comunitaria. Tania, quiero saber también tu opinión de cómo está parado México ambientalmente, pero también quiero saber, en tu opinión, cuál sería una buena estrategia para dar a conocer a la población, a la industria privada y al gobierno la importancia que es el cambio climático y algunas medidas de corto y mediano plazo que se pueden hacer para mitigar el problema. Sin duda, Patricio, considero que es la cultura social. Una cultura social que podemos implementar a través de la educación pública. Considero que es súper importante y tema urgente la educación ambiental. Algo que hemos olvidado, que hemos dejado en último punto, y me parece que también el consumo responsable. Más que el consumo excesivo, que se vuelva un hábito de organización y de planeación. ¿Ustedes dos están también de acuerdo que es la educación? Sí, yo considero que también está planteado como la Agenda 2030, tener una educación de calidad, atender como el cambio climático, la crisis hídrica, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en ese aspecto, pero difiero un poco con Tania en cuanto a señalar mucho como al consumidor. O sea, sí tenemos que ser responsables con nuestro consumo, ver la esperanza de vida de los productos, que a veces eso no se realiza, no se dimensiona como cuánta energía o cuántos bienes o recursos naturales se destinan a un producto, a un vaso de agua, etcétera, etcétera, pero también considero que es justo este desconocimiento de los procesos, o sea, que no hay una educación en cuanto a qué es la crisis climática, qué es el cambio climático, qué hace la ONU, qué hace el IPCC, cómo yo como individuo de la sociedad puedo participar y involucrarme en estos procesos. Entonces, en ese todos sentido. nos hemos inclinado a hacer un consumo excesivo más que reflexivo. O sea, de verdad lo necesitas, cada cosa que estás consumiendo. Sí, justo. Qué bonita reflexión. Pero ahora quiero que nos vayamos a niveles personales, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para mitigar el cambio climático? Y también quiero ahora meter la parte económica, porque al final estamos en economía en corto, ¿no? Y cómo eso afecta a nuestras finanzas personales. Isabel. Pues lo afecta de manera diaria, ¿no? Desde el aumento del precio del café, ¿no? Y así que vas por el cafecito en la mañana, esto pensando como en cierto sector social, hasta el aumento de la canasta básica, ¿no? La población vulnerable o la población que vive en situación de pobreza, a raíz del cambio climático, puede gastar hasta el 40% de sus ingresos simplemente en alimentación, ¿no? Lo que mencionábamos, habrá estados que aumentará la pobreza alimentaria. Y bueno, la variación de los precios, ¿no? El mes pasado creo que las panaderías reportaban incluso que habían tenido menos venta porque aumentó el precio de la harina derivado del cambio climático o el precio de la tortilla. Y no sé si recordarán cuando cuando se robaron tráileres de limones, porque el limón estaba carísimo porque hubo una afectación derivada de ciertos microorganismos que aumentan su población con el cambio climático. O preguntémosle si les afecta en sus finanzas personales a las personas que trabajan en la costa de la península de Yucatán el tema del sargazo,
Claro. ¿no? Entonces nos damos cuenta que a nivel personal continuamente nos está afectando el cambio climático ya en temas más cotidianos y ya no son las imágenes del oso polar sufriendo el Sí. deshielo, sino que ya en cuestiones cotidianas lo estamos viviendo diariamente. Para ti, Tania. Sin duda considero que desde el punto de vista en el que cada uno vivimos podemos contribuir. Desde organizarnos, qué voy a comprar hoy, cuánto voy a invertir en eso, si de verdad vale la pena hacerlo. Creo que el consumo responsable nos puede también a formar una cultura desde los niños, adultos, para que razonen. Realmente esto, lo que estoy comprando, lo necesito y además, ¿de qué va a ayudar en el momento en que yo lo deseche? Porque hay muchísimas cosas que ya no se pueden reciclar al momento. O sea, yo considero que desde ese punto podemos contribuir todas y todos. Claro. Y para ti, Brenda. Yo creo que, como ya lo mencionaron, es justo repensar si de verdad los recursos o lo que vas a comprar es una necesidad básica o no lo es. También repensar esto de las estaciones del año, porque dependiendo de eso son los productos que hay. Sí. Y por lo tanto, cuando abundan, pues es barato, y cuando no, Es más caro. es más caro. Entonces, Sí. con este sentido de la desertificación del país, del país y con el cambio climático y la emergencia climática cambian esas estaciones. O sea, esto de las tormentas afecta a los sembradíos. O sea, por ejemplo, de la nada existen como estas bacterias o hongos que son plagas que llegan de la nada y que no se esperaban y dañan la cosecha, y tienes programas como Sembrando Vida para tener un desarrollo sustentable, cuidando el cambio climático, etcétera. Pero de nada te va a servir ese tipo de acciones si no combates el problema desde origen. Entonces yo creo que primero sería eso, como tú, individuo, a la hora de comprar una canasta básica, visibilizar, tener en cuenta estas cosas para racionalizar tu dinero, tu Claro. quincena en lo que vas a ocupar, pero también hay cosas que puedes hacer como súper básicas, llevarte de que tu bolsita al mercado, hay muchos que llevan toppers a la cocina económica, ya les dan su comida, y así evitas el usar unicel de un solo uso porque se tira. Plásticos innecesarios. Plásticos innecesarios. Entonces son cosas Totalmente. pequeñas que muchos dicen, es que tú como individuo, ¿qué vas a lograr? Logras mucho, puedes traer ahí tu topper o tu termo con café o con agua, y que incluso ya hay empresas socialmente amigables y que te sirven tu producto Claro. O en el estas consumo cosas. local, ¿no? También También. es una alternativa viable. Sí. Pues ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Ahora díganos, ¿cuál es su opinión sobre las acciones personales inmediatas que debemos tomar respecto a la crisis climática? Cuéntenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha declarado: el umbral de calentamiento global acordado internacionalmente de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales estaba peligrosamente cerca. Corremos el riesgo inminente de alcanzar los 1,5 grados a corto plazo. La única manera de evitar que se sobrepase este umbral es redoblar urgentemente nuestros esfuerzos y perseguir la vía más ambiciosa. Debemos actuar con decisión ahora para mantener vivo el umbral de los 1,5 grados. Consecuencias inmediatas del cambio climático. Cambio en los patrones de lluvias más intensas, inundaciones y sequías más pertinaces, subida del nivel del mar en las áreas costeras, el derretimiento de los glaciares y la pérdida de la capa ártica durante el verano. En el océano, el calentamiento llevará a mayores olas de calor marinas, la acidificación del agua, la reducción de los niveles de oxígeno afectando los ecosistemas marinos. En las ciudades, el aumento del calor. Para la ONU, las economías inclusivas y verdes, la prosperidad y un aire más limpio, junto con una mejor salud, son posibles para todos, si respondemos a la crisis con solidaridad y valor. Respecto a la transición a energías alternativas y la búsqueda de nuevas industrias sustentables, les quiero preguntar a ustedes, Brenda, ¿cuál crees que deberían ser los cambios en política económica urgentes para poder mitigar el cambio climático? Yo creo que fortalecer los incentivos fiscales, ya sean públicos o privados, nacionales o internacionales, para que en la obtención de créditos del sector privado
para justo comprometer a estas empresas a disminuir sus emisiones de CO2 o tener actividades colaborativas, ya sea con la sociedad civil o en la zona en la que reside la empresa o con el gobierno. Por otro lado, también considero que se debía de replantear como el modelo económico que se sigue llevando a cabo y tomar en cuenta otras perspectivas u otros modelos que están llevando a cabo los pueblos indígenas y afromexicanos a lo largo de la República. Tenemos casos exitosos como el Monte Sinaí, en el cual ya tienen un ciclo de tala de árboles de su bosque y con un ámbito de resiliencia, que tienen tanto beneficios ecológicos como beneficios económicos. Entonces, ampliar el panorama de perspectivas a la hora de realizar una política económica. Tania, ¿y para ti cuáles deberían ser las políticas de inversión de los países? Sin duda es un estudio a fondo de cada uno de los estados que están en nuestro país, no solamente hablando a nivel internacional. Primero me gustaría que analizáramos cuáles han sido las necesidades y los problemas actuales que hemos vivido, la tala, La falta de lluvia, justo, ¿no? Que han hecho que comunidades agrícolas pierdan su sustento, que el cambio climático ha ocasionado que muchas familias mexicanas pierdan su ingreso. Y no solo su ingreso, su estilo de vida. Los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos han sido desplazados de la toma de decisiones. Sobre todo los pueblos afromexicanos no figuran en la agenda pública. ¿Por qué no figuran? Porque no se les incluye los tomadores de decisión a una mesa de diálogo o a una mesa de debate. A nivel municipal es más fácil como realizar esta dinámica de intercambio de conocimiento tradicional, etcétera, etcétera, pero en la realidad a nivel estatal o a nivel federal es un tanto más complicado. Para ti, Isabel, ¿cuáles son los cambios en política urgentes que se deben tomar? Creo que está esta pareja, ¿no? Por una parte, la mitigación. Sí se debe invertir muchísimo en mitigación. Tenemos el compromiso de reducir emisiones un 50%. Sin embargo, también urge temas de resiliencia comunitaria, adaptación al cambio climático, sobre todo en poblaciones que son altamente vulnerables, ¿no? Desafortunadamente, la vulnerabilidad está vinculada a la pobreza. Es muy difícil que una familia en situación de pobreza se reponga después de la pérdida de vivienda por un huracán, ¿no? O que una familia de campesinos se recupere después de una sequía prolongada. O en términos urbanos, la carencia de agua al final aumenta el costo de un derecho humano, ¿no? El derecho al agua, pero también aumenta la pobreza del tiempo, principalmente en las mujeres. Entonces, creo que ahí también hay otro tema de política pública, que es impulsar que las mujeres tengan acceso o impulsar acciones afirmativas para que tengan acceso a los recursos naturales. Desafortunadamente, en México, el 3% de las mujeres que están en ejidos tienen acceso a la toma de decisiones. Y eso imposibilita que puedan defender el territorio. O en los comités del agua, que es muy baja la participación de las mujeres. Entonces se necesita tener justo un cambio de paradigma de cómo queremos crecer o cómo queremos desarrollarnos. Yo creo que también falta difusión sobre estos programas, ¿no? Porque yo creo que actualmente existen políticas públicas y programas que ayudan a las comunidades, como dijiste, agrícolas y pesqueras. Pero yo no creo que exista actualmente esa difusión para que esas comunidades conozcan los proyectos y los planes que tiene el gobierno. Sí, y que ahí también va un tema de educación ambiental, ¿no? Claro. Esto de vernos a nosotros mismos como afectados ambientales, pero que al mismo tiempo podemos mejorar nuestro entorno y tener este tema de gestión o de empoderamiento comunitario. O sea, justo el tema de el conocer tiene que ver mucho con el empoderar a la comunidad y que ellos sean libres de tomar sus decisiones. En la víspera de la conferencia de la COP26, a celebrarse en Glasgow en noviembre de 2021, todas las naciones, especialmente las economías avanzadas del G20, deben unirse a la coalición de emisiones netas cero y reforzar sus promesas de frenar y revertir el cambio climático global, con planes creíbles, concretos y mejorados que establezcan medidas detalladas en las llamadas contribuciones nacionales determinadas. Por ello, les pregunto, Brenda, ¿cuál crees que debe ser el rol que deben jugar estas superpotencias? Llamémosle Europa, Estados Unidos y China. Yo creo que tienen que tener un rol, un papel más de negociador y dejar como estas perezas o la lucha económica que tienen a lo lado.
bueno, entre ellos, pero también un punto importante de la COP26 que se va a celebrar en Glasgow es que van a dar un peso importante a la participación ciudadana. Entonces yo creo que en este papel de negociación no solo abrirle paso a los académicos ni al sector privado, sino también a la sociedad civil, porque justo existen conocimientos tradicionales propios de los pueblos indígenas y afromexicanos que desconocemos y que nos pueden servir. Entonces yo creo que el papel que pueden jugar ahí es más de en poder, sí, fortalecer las actividades o las estrategias o mecanismos de difusión de programas, también el compromiso o traer el peso del sector privado, pero también poner en la mesa de diálogo a la sociedad civil. Y para ti, Tania. Me parece que deben tener un mecanismo en común que puedan juntos compartir para poder tener un proyecto que pueda progresar, sin duda. Isabel, la COP26, no, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacerla distinta a las demás? Ya Brenda nos contó la incursión de la sociedad civil, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué se podrían hacer en esa cumbre para que realmente haya una política de cambio climático? Creo que llegar a un acuerdo real, ¿no? O sea, esto de firmo el Acuerdo de París, pero de momento me salgo, ¿no? Como el caso de Estados Unidos. Sí. Creo que eso es importante y determinar exactamente qué acciones globales se van a hacer para frenar la emergencia climática, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes retos, el llegar a acuerdos comunes, pero que sean responsabilidades reales y compartidas. Yo les quiero preguntar a las tres, ¿quién creen que tomará la cabeza de las negociaciones en la COP? Si pudieran suponer. Bueno, pues haciendo un análisis de política, yo diría que tal vez Estados Unidos, por Joe Biden, que ya puso en la agenda y desde la campaña dijo, yo voy a tener en la agenda pública y en la agenda institucional este tema de la emergencia climática, pero puede jugar también un papel conciliador con la Unión Europea para reunir esfuerzos y jalar a China a todos estos acuerdos. Y como bien lo mencionaba, generalmente los acuerdos anteriores, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, siempre se tiene un registro de las emisiones de CO2 para ver el cumplimiento de esos compromisos. Yo creo que más de eso se debería de partir tal vez de un acuerdo vinculante con metas reales, pero que se incluya el factor de adaptación y de prevención a estas emergencias y que se rinda cuentas para estas actividades de adaptación y no solo un registro de cuánto has reducido tus emisiones de gases de efecto invernadero, CO2. ¿Y creen que estas tres potencias tienen una obligación moral al ser estas tres potencias las que más emiten gases CO2? Claro, Isabel, ¿sí? Totalmente, por la cantidad de productos que fabrican día con día y sobre todo las afectaciones que han sido de las potencias que más afectaciones han provocado a nuestro planeta. Sin duda creo que más que moral es un compromiso que tienen que hacer y tiene que estar parte de su agenda. Y creo que también está este principio de que el que contamina paga, ¿no? Entonces, finalmente, ahí está uno de los temas, pero creo que también es importante empezar a hablar de la responsabilidad de las emisiones que son en estos territorios internacionales, ¿no? El territorio marítimo, que no hay, digamos, todos los países trafican mercancía, pero no se hacen responsables de las emisiones que se dan en estos puntos, o lo que mencionaba Brenda de las islas de basura, ¿no? Sí. O sea, hay muchos retos que se dan en territorios internacionales o neutros que deberían también sumarse a esa agenda. ¿Y cuál creen que debe ser el papel de la sociedad civil? Pues yo creo que primeramente el ser consciente del poder que tiene la sociedad civil. Siempre se habla de un cuarto poder, que es el poder de la opinión pública, pero en este sentido yo creo que desde la individualidad no se es consciente del poder de la voz, pero siempre hay gente que piensa igual que tú, entonces, o similar, y pueden compartir ideas y dialogar. Entonces, unirse y exigir que los representantes o los gobernantes pongan en la agenda esto. Y bien como lo mencionaba la compañera, hay una diferenciación que se hace académicamente del norte y el sur global, que siempre se señala al sur global como un país es que tú contaminas tanto, y es como, sí, pero las empresas que tiene mi país son del norte global, y el desarrollo del norte global se debe a costas de las afectaciones que hay en el sur global. Entonces yo creo que es también eso, ser consciente de
de las responsabilidades que viene abiertamente. Estados Unidos no va a decir, he contaminado tanto en otros países, no en territorio nacional, pero sí concientizarse de que es un problema común y no un problema de solo ciertos países. ¿Y para ti, Tania? Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Brenda. Me parece que todos podemos unirnos, los que compartimos ideas, a través de la difusión. Las redes sociales hoy en día, pues es la noticia, el periódico de lo que era antes. Sí. Entonces yo creo que podemos hacer uso de estas herramientas para también exigir el cumplimiento de lo que nos están diciendo que van a realizar. Isabel, y quiero platicar un poquito del activismo climático. Okay. ¿Qué papel juega? Sin duda es un papel fundamental en cómo le hacemos frente al cambio climático, que va más allá de buscar estas negociaciones internacionales. Creo que el activismo climático también se hace desde la cotidianidad, compartiendo con nuestras vecinas o nuestros vecinos que hay una afectación global, que incluso podemos hacer acciones barriales, ¿no? A lo mejor instalar un huerto, buscar mecanismos de movilidad no motorizada, o aportar o ayudar a una comunidad que sí se está viendo severamente afectada, ¿no? O retribuirla. Digo, ¿quién se pone en contacto con los guardianes de la ciudad, que son las personas que cuidan los bosques, sí, ¿no? Y que nos ayudan a cuidar los mantos acuíferos que le están dando agua a la ciudad. Entonces, creo que también parte del activismo climático es involucrarnos en nuestro entorno para buscar el beneficio de la casa común. Claro. Bueno, ahora les quiero pedir a las tres unas muy breves conclusiones sobre el tema que hablamos hoy. Isabel. Pues en conclusión, creo que debemos ser conscientes de que estamos en un punto bastante interesante para la humanidad y creo que ninguna persona se debería quedar como espectador. Tenemos un gran reto que es la emergencia climática y creo que todos podemos impulsar acciones cotidianas, pero también con un tema de exigencia de justicia social y ambiental. Gracias. Brenda. Yo creo que ya como en conclusión sería el incentivar la participación, el que se sea consciente de la participación que tiene la sociedad civil y dar frente, ser consciente de que hay conocimiento tradicional y también conocimiento intergeneracional, ya sea en lo rural y en lo urbano, que puede ser compartido y difundido y luchar por abrir espacios, ya en espacios institucionales del sector público, del sector privado, para dialogar, porque a veces no siempre como que el sector privado esté cerrado, sino que el público, la ley no lo permite, sí, ciertas acciones. Entonces mi conclusión sería eso, incentivar la participación y concientizarse más como de estos temas. Gracias. Tania, conclusiones. Que nos tomemos en serio todas y todos el consumo de productos, armonizarnos con nuestro planeta y reflexionar. ¿Realmente es esto lo que necesito cuando compres algo? Muchas gracias. Hoy hemos hablado de economía y cambio climático. Agradezco la presencia de Isabel, de Brenda y de Tania. Esperamos haber sido lo suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y gracias por habernos acompañado a lo largo de esta serie.